Buenas noches para todos. Gracias por venir, gracias por hacerse un ratito. Naturalmente no es un día más en esta casa, es un día distinto. Es un día en un proceso que quiero compartir con ustedes. Esto no se da por generación espontánea. Porque si bien hoy nos relacionamos formalmente dos dirigentes políticos, sobre todo se relacionan dos seres humanos. Y quiero contarles cómo llegamos a estar acá, por qué llegamos a estar acá. Y no hay un relato ordenado político ni ideológico. Hay un relato humano, simple, como la mayoría de las cosas que nos pasan a todos. Gonzalo salió diputado, yo salí diputado, yo me ubiqué en un lugar desde el año 2000, al lado de Pancho Ortiz, y Gonzalo se sentó corredor de por medio. Lo primero que tuvimos fue una ubicación espacial al lado. Y enseguida, como nos pasa en las relaciones humanas, tuvimos piel, tuvimos buena sintonía. Hablamos de cosas cotidianas, como hace cualquiera de ustedes. Y fuimos generando una relación de cercanía, una relación de afecto. Él con sus ideas, yo con la mía, él votando algunas cosas, yo votando otras cosas, él siendo mayoría, nosotros siendo minoría. Pero siempre estuvo presente ese derecho mutuo de poder conversar de cosas que hacían en nuestra vida diaria. Después, bastante más adelante, empecé a coincidir con cosas que él decía. Mucho más de temas puntuales, ¿no? Los episodios políticos que a veces son chiquitos, que no salen en la prensa, pero dicen, mirá, pucha, este tipo dice lo que yo pienso. Y muchas veces hasta lo decía mejor de lo que yo lo pensaba. Y ahí despertó cierta curiosidad ya, no solo personal, sino política. Es muy difícil en nuestras vidas separar la persona del político. Es más, yo creo que no es buena cosa separar al político de la persona. Y si se puede separar, alguna de las dos no es cierta. Y entonces coincidíamos en temas puntuales. Después en temas más duros. Con Gonzalo coincidimos en comisiones investigadoras. Que para mí, para Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, tenía cierta normalidad, es más, quizá un perfil favorable político, y en el caso de Gonzalo era mucho más complejo. Porque él votaba una comisión investigadora sobre un hecho que eventualmente involucraba al gobierno que él representaba y había votado. Es público y notorio, lo decía recién aquí en el discurso, cuál fue la actitud de él. Y después empezamos a tener reuniones. Yo iba a su casa, él venía a la mía, lo hizo con dirigentes políticos de todos los partidos, hasta que finalmente hace la parte más importante. Ya estaba el vínculo personal, ya había episodios políticos que nos habían encontrado, pero el tipo dice, bueno, yo voy un pasito más allá, yo voy para allá, eso es lo que yo pienso del país en determinados ámbitos. Esa era la más difícil, porque si uno mira para atrás, de dónde veníamos, de caminos paralelos, hasta las líneas paralelas en un momento hicieron un ángulo y se juntaron en 4, 5, 6 puntos. No es una agenda de gobierno, pero sí claramente, y no de manera abstracta, dijo, yo pienso que hay que hacer esto con la seguridad, esto con la defensa, esto con la economía. Y ahí empezó a cerrar el círculo. Y ahí dijimos, vamos a hacer la parte más difícil. Vamos a ver si podemos coincidir hacia adelante. Y quiero simplemente justificar que es posible el día de hoy por cómo convivimos anteriormente. Nosotros nunca fuimos gente de insultar, nunca fuimos gente de agredir,
siempre fuimos gente de discutir, siempre fuimos gente de defender nuestras ideas y estamos ante quien defendió, ante quien nunca insultó y siempre defendió sus ideas. Algo... No estoy diciendo ninguna genialidad. Bueno, lamentablemente a veces es la excepción. ¿Por qué estamos acostumbrados a que se levante el volumen? ¿Por qué estamos acostumbrados a descalificar? ¿No será que estas cosas deberían ser mucho más normales en la vida política, entre los seres humanos que nos dedicamos a la actividad política? Y por eso nosotros insistimos en este concepto, que a mí me permite soñar mucho y después actuar. Soñar, pensar que el Uruguay puede tender puente, que el Uruguay necesita tender puente, que si bien no estamos hablando de economía, de seguridad, de educación y de cultura, hace mucho más un espíritu nacional, a la nación misma, de que tenemos que estar lo más unidos posible, cada uno con sus atributos, con sus defectos, virtudes, la diversidad, pero tenemos que tender puentes. Y por eso yo insisto con los compañeros del partido de que no solo hay que tender el puente, que esa es la parte fácil, sino la parte más compleja, que es decir, yo construyo un puente, me paro acá en la cabecera de mi puente y no le digo Gonzalo, vení Gonzalo, cruzá. En esta relación, el primer paso para cruzar el puente lo tenía que dar yo. Era necesario que sea así. Está clarísimo que el paso que requiere más valentía y coraje lo dio Gonzalo y no lo doy yo. Pero yo fui el que dije, aquí un dirigente político valioso que se despoja de su banca. Voy a cometer una infidencia. Creo que voy a cometer más de una, pero todas buenas aparte. En un momento, Gonzalo plantea que para seguir caminando arriba del puente necesitaba despojarse de su banca. Es una decisión traumática. Después de obtener una banca por 5 años, dejarla como hizo él. Y yo fui bien claro y sostengo, y creo que fue una muy buena decisión, porque él sale por la misma puerta grande que entró y deja el cargo al partido que en aquel momento por el cual lo obtuvo. Y yo le dije, mira Gonzalo, a mí no me importa el diputado Gonzalo Mujica. Yo no vine a buscar al diputado Gonzalo Mujica, yo vine a buscar a Gonzalo Mujica. Yo vine a buscar a la persona de Gonzalo Mujica, que es la que está hoy con nosotros y la que seguramente es la que nos va a acompañar en estos tiempos en coincidencia y nadie le va a poder echar ni enrostrar en cara otras cosas. Y creo que fue una decisión valiente, una decisión coraje y una decisión con futuro. Porque tampoco se trata este camino que unimos y empezamos a caminar en conjunto, ganar una votación u otra. Entiendo que a veces muchos compatriotas nos dicen, bueno, las mayorías parlamentarias. No, nosotros no tenemos como fin último evitar una votación u otra. Nosotros vamos a hacer otra cosa. El final del camino o el principio del final del camino es obtener el gobierno. El camino que es tan importante como el final es surcir entre los distintos uruguayos que necesitan unión y no más desunión, necesitan que se entienda y necesitan menos grito, necesitan más discusión y menos panfleto, necesitan ser mejores. No quieren una competencia de mediocres. Yo le vengo diciendo a muchos compañeros que vamos rumbo a una campaña de extremos. Vamos rumbo a una campaña de mucho grito en las puntas. Bueno, yo quiero ser bien claro. No nos busquen en las puntas. No vamos a estar en las puntas. No vamos a colaborar con una campaña de extremos. Vamos a colaborar con nuestras ideas, con nuestros proyectos que tienen como base la unión de la sociedad. Gran parte de los problemas que estamos viviendo hoy justamente es porque hay muchos uruguayos que están de espalda y que no se ven
que no se entienden, que no se comprenden y por eso no valoran lo que se necesita. Y esa es las cosas que nos atraen en política. Las cosas que nos atraen es caminar siempre al diferente, al distinto, porque puede tener buenas ideas, porque nos puede hacer reafirmar lo que pensamos y porque nos hace crecer como seres humanos. No hay bueno político si no se es buena persona. Y nosotros en las relaciones personales, en las relaciones con los otros, tratamos de crecer como personas. Y en momentos en los cuales el gobierno parece que terminó, es bastante preocupante que el presidente de la República no esté en los grandes temas. Es bastante preocupante que tengamos registros de inseguridad pública, de seguridad humana que un día sí y otro también nos hablan de la pérdida de vidas de uruguayos. No son cifras, no son porcentajes, no son estadísticas. Tienen cara, tienen corazón, tienen familia, tienes amigos, o lo tenían, tiene gente que lo llore. Y en este momento en el cual el gobierno está rehuyendo a sus responsabilidades, porque la peor forma de rehuir a una responsabilidad es primero no hacerse cargo. Les anticipo, mañana en la interpelación el ministro Bonomi va a extraer de su maleta el manual de Yo no fui. Y la oposición tiene que ir a avanzar no solo sobre la crítica, que la tenemos, no solo por catalogar la inoperancia y hasta la falta de respeto a la ciudadanía, sino que también a veces tenemos que suplir la falta de ideas. No podemos suplir la autoridad, no la tenemos, no nos corresponde. Sí podemos tratar de hacernos escuchar. Y de eso también se trata tender puentes. ¿Qué se supone que hace un gobernante? Representar. ¿A quién? A los uruguayos. Cuanto más uruguayos podamos representar, más amplia va a ser la base popular para hacer los cambios. Mire, hay quienes necesitan dividir, es más viejo que el agujero del mate, dividir para reinar. Yo creo que también es propio de los mediocres, porque tienen miedo si no hay una brecha entre las dos partes de la sociedad que se pasen para el otro lado. Nosotros no tenemos miedo, nosotros andamos por el país diciendo lo que pensamos, creyendo que nuestra verdad es la mejor, creemos ser más justos, quizá más sensibles, creemos en una forma de ejercicio de la autoridad, creemos que los temas de la seguridad y de la violencia se arreglan con represión, como dice Gonzalo en su documento, pero también con inclusión. Y mañana tendría que ser interpelado el ministro Bonomi y la ministra Arizmendi. Y eso es lo que nosotros convocamos. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con Gonzalo, que hoy le decía en un mensaje personal más temprano. Va a ser el tiempo el que diga si esto valió la pena. Nadie empieza un vínculo, una relación, sabiendo que todo va a salir bien. Nadie sabe. Claro, uno tiene aprontes, uno se va conociendo, pero dependerá del esfuerzo que haga él, del que hagamos nosotros, de los que estamos acá, que tengamos la cabeza abierta para entender a Gonzalo Mujica, para saber que nos puede enseñar mucho, para saber que nos puede enseñar a lo que piensan igual que él, para entender que nos puede enseñar a ver lo que piensa igual que él, que necesitan lo mismo que nosotros. Y por eso hoy para mí es un día especialísimo, yo estoy encantado, porque es la demostración de que las cosas se pueden hacer. Estoy cansado del Uruguay del que no se puede, estoy cansado. Y si uno no hubiera intentado este tipo de acercamiento, esto no se estaría dando así hace 3 años, Gonzalo. A vos te decían que íbamos a estar acá, o a mí me decían que íbamos a estar acá, y decían, no. Son soñadores. Bueno, justamente por eso que estamos acá, porque somos soñadores. Porque creemos que se puede transgredir positivamente. Porque estas son las cosas que nos motivan. Porque no dejamos de ser lo que pensamos. Estas paredes tan impregnadas de historia. Ahora, ninguno de esos hizo historia pensando en el pasado.
todos y cada uno en su tiempo fueron inspirados en el futuro. Por algo están donde están. Y a cada uno le tocó un momento de la vida. A nosotros nos toca otra. A nosotros nos toca un mundo mucho más desafiante en lo que hace a la incertidumbre de lo que va a pasar. Lo que sí sabemos y sí podemos mantener son las relaciones interpersonales lo más cercano posible. La única manera que el Uruguay como país nos encuentre más juntos y más unidos. Dependerá de la sensibilidad que tengamos si es que podemos ser justos. Los próximos tiempos vamos a tener que tener muy claro, muy fino el concepto de la justicia social. Una justicia social más abarcativa, que está íntimamente vinculada a la libertad. Yo insisto al cansancio que si un gobierno termina y la gente es menos libre, el gobierno fue malo. Y si un gobierno termina y el individuo es más libre, el gobierno es que el gobierno fue bueno. Y por eso, hacia allí vamos, hacia allí la convocatoria. Gonzalo, estoy loco de la vida, la estrella sos vos. Vinimos a escucharte, bienvenido a la casa de todos. Gracias a Luis por las palabras y gracias a ustedes por estar acá. Hace un año más o menos que la prensa me pregunta un día sí y otro también si tengo un acuerdo con Luis Lacalle Pou. Bueno, hoy tengo un acuerdo con Luis Lacalle Pou. Y como hoy tenemos el acuerdo, me parece que hay que contestar por qué el acuerdo y por qué con Luis. Y el por qué el acuerdo tiene que ver con los problemas que el país tiene urgentes. Hay que cruzar puentes entre los distintos para resolver los problemas principales que tiene el Uruguay. Yo me pregunto si hay algún uruguayo que piensa que el Uruguay aguanta 5 años más con las mismas políticas en los temas de seguridad, de educación, de salud, en muchos temas económicos y con la misma inserción internacional. Para hacer esos cambios es que nos tenemos que juntar. Para hacer esos cambios es que vale la pena cruzar puentes, tender puentes y cruzarlos, como dice Luis. Esa es la razón de este encuentro. Cambiar el país, atender esos problemas y dar para adelante con las soluciones que nosotros pensamos. Y naturalmente, ¿por qué con Luis? Bueno, fundamentalmente por algunas características que a mí me importan mucho. En primer lugar, los puentes en política no se tienden con mensajes de WhatsApp y con una interminable sucesión de reuniones privadas. Hay que animarse a hacer gestos públicos. Hay que marcar la agenda de la sociedad. Esos son los gestos que tienden puentes. Y Luis dijo hace casi un año que en caso de ser presidente de la República, su gabinete iba a estar integrado por los principales líderes de la oposición que quisieran acompañar ese gobierno. Eso es tender puentes, eso es jugarse. Y naturalmente, cuando nosotros planteamos esta iniciativa que tuvimos de unir a la oposición en un acuerdo programático antes de las elecciones para darle seguridades a la opinión pública respecto a los respaldos que necesitan esas políticas esenciales del país, Luis fue el que contestó públicamente, se comprometió con los contenidos, con los cambios que justifican cruzar los puentes. Luis no hace política para seguir en el Senado ni para agrandar su bancada de diputados. Hace política para cambiar la realidad y quiere gobernar el país para producir los cambios que el país necesita, que es la única razón por la que vale la pena gobernar. Por eso hay que tender puentes. Y el primer puente correspondía hacerlo entre los que nos conocemos tanto y nos hemos puesto tanto de acuerdo
en que el Uruguay necesita esos cambios. Yo sé que hay muchos de mis antiguos compañeros que piensan que hay ciertos puentes que si los cruzan ponen en peligro su identidad. A esos compañeros yo les digo que lo que está en peligro es el futuro del país. Y acá se hace política. No nos miramos al espejo. Y cuando el país está empantanado, hay que animarse a salir de la comodidad de adentro del auto y ponerse a empujar. Y a empujar junto al que quiera empujar con uno. Y hay que dejar las zonas de confort en donde correspondan. Y el país vaya si está empantanado. Yo le digo a esos compañeros que esa izquierda, donde es tan fácil sobrevivir hoy en día. Miren, yo les quiero decir una cosa y déjenme que les diga por primera vez, compañeros. Miren, compañeros, en el Uruguay de hoy, no hay nada más fácil que ser del Frente Amplio. Es lo más cómodo, lo más políticamente correcto, es la mayor zona de confort político que hay en este país. Y yo a mis queridos viejos compañeros les digo que esa izquierda donde es tan fácil sobrevivir hoy en día no se construyó ni con comodismos ni con timideces. Esa izquierda se construyó asumiendo los riesgos, se construyó animándose a poner en riesgo las amistades, los afectos, perdiendo círculos de amigos, círculos sociales. Había que salir de toda la comodidad de lo establecido para crearla. El camino de los cambios nunca fue un camino cómodo. No lo fue en la década de los 60 del siglo pasado y tampoco lo es ahora. Pero los cambios siempre lo justifican. Y al final de ese proceso tan duro, muchas veces el único premio que tenemos es seguir reconociéndonos a nosotros mismos. Pero no reconociéndonos porque pensamos lo mismo que hace 40 años, sino que porque nos comprometemos de la misma manera que hace 40 años por lo que pensamos hoy. Que esa es la verdadera identidad de los cambios. El país que nosotros soñamos, ese Uruguay del que tanto hemos hablado con Luis, es un Uruguay posible. Uruguay puede ser exitoso en el siglo XXI y puede hacer que ese éxito se derrame a través de la inclusión de la mayoría de los uruguayos. No es una utopía. Los problemas que tiene el país tienen soluciones, pero hay que tender puentes entre los diferentes para que nos encontremos para buscar esas soluciones, para pelear por ellas. Por eso se justifica también tender los puentes y cruzarlos. Yo también recuerdo la conversación que tuve con Luis cuando dejé la banca. Les quiero decir una cosa, fue el único político que no me dijo que me quedara con la banca. En realidad les voy a contar lo que me dijo. Me dijo, dame 24 horas que te voy a contestar. Al otro día me llamó por teléfono y me dijo, vas a estar en tu casa, armá un mate que voy para ahí a hablar contigo. Y cuando llegó me dijo lo que él les contó. Dijo, no me importa tu banca, me importás vos. Hacé lo que tengas que hacer y contá conmigo. Por lo tanto, hoy corresponde empezar este camino juntos diciéndole yo a Luis en público que hice lo que tenía que hacer y ahora vos contá conmigo. Gracias a todos.